¿Pueden creerlo? Imaginen cambiar el glamour de las premiers y los flashes incansables por el frío suelo de una celda y el sonido de barrotes cerrándose. Estamos hablando de actores mexicanos que lo tenían todo, adorados por millones, cuyos nombres ahora cargan con la mancha imborrable de crímenes y escándalos mayúsculos. Ya no queda rastro de esa gloria, ni nadie pide autógrafos. Hoy su realidad es el encierro y el olvido. ¿Cómo es posible que estrellas tan brillantes se apagaran de una forma tan miserable? En esta ocasión, vamos a quitarle el filtro a la realidad para exponer los delitos, las terribles decisiones y los secretos que los arrastraron sin escalas hasta la prisión. Eleazar Gómez. Durante una época dorada, Eleazar no era solo un actor, era el ídolo indiscutible, el crush de toda una generación que creció viéndolo en pantalla. Su identidad se fundió con el éxito gracias a fenómenos televisivos como Rebelde, Atrévete a soñar y la inolvidable Miss 15, donde siempre encarnó al galán por excelencia. Esos personajes rebeldes pero con corazón de oro que conquistaban a todos. Cantante, modelo y figura pública, Eleazar maduró bajo el escrutinio de los reflectores, rodeado de ovaciones y con una reputación que parecía blindada ante cualquier crítica. Para el ojo público, él representaba al niño prodigio que logró la transición a la adultez con éxito. Pero tras esa sonrisa de revista, se gestaba una tormenta que nadie vio venir. Todo cambió radicalmente en noviembre del año 2020, cuando la narrativa de su vida sufrió un quiebre violento y escalofriante. La noticia estalló. Eleazar había sido detenido en la capital mexicana, acusado de brutalidad física contra quien era su pareja sentimental, la artista peruana Stephanie Valenzuela. La situación se tornó crítica cuando los residentes del complejo habitacional dieron la alarma a la policía, aterrorizados por los gritos de auxilio que provenían del interior. Al llegar los oficiales, se toparon con una realidad que superaba cualquier drama de ficción. Los informes periciales indicaron que en medio de una discusión acalorada, el actor intentó asfixiar a Valenzuela poniendo en riesgo su vida. Las fotografías de su captura y los detalles del suceso corrieron como pólvora en redes sociales, generando un rechazo unánime y devastador dentro del mundo del espectáculo. El castigo profesional fue instantáneo. En cuestión de horas, Eleazar fue expulsado de su agencia de representación y su papel estelar en La Mexicana y El Güero fue borrado y reasignado de emergencia al actor Ferdinando Valencia. Su desplome fue vertiginoso, pasando de la cima al subsuelo ante la mirada de todos. Tras pasar meses tras las rejas, en marzo de 2021, Gómez recuperó su libertad, pero solo después de admitir su culpabilidad por violencia familiar equiparada. La justicia le impuso una reparación del daño de 420,000 pesos y un periodo de libertad condicional de 3 años, cerrando así la etapa legal, pero no la moral. Con su expediente penal marcado y ya fuera de la cárcel, Eleazar intentó limpiar su imagen hablando de un profundo arrepentimiento. Juró ante las cámaras que el encierro fue un punto de inflexión que lo obligó a deconstruir su comportamiento agresivo y a reevaluar su salud mental. En múltiples declaraciones, sostuvo que se encontraba en una etapa de sanación espiritual y buscando ser una mejor versión de sí mismo. No obstante, el camino de regreso a la fama ha estado lleno de obstáculos insalvables. El menio artístico, que antes le abría todas las puertas, ahora lo mantiene a raya, con una desconfianza palpable. Su nombre ya es sinónimo de aquel fatídico evento. Pasó de ser el príncipe de las telenovelas a la cara visible de la violencia de género. Un caso que conmocionó a la sociedad y que sirve como un recordatorio brutal de que el talento y la fama no son escudos contra los propios demonios internos. Carlos Said. Hasta hace muy poco, Carlos Said era una de esas promesas que subían como la espuma en la industria televisiva de México, sin hacer mucho ruido. Era visto como un joven metódico y en ascenso, brillando en producciones como Like, La Leyenda y Si nos dejan, ganándose su lugar a pulso. Lejos de los chismes, su perfil era bajo pero efectivo. Su rostro ya era conocido en los hogares, y su trayectoria apuntaba hacia el éxito seguro y sin turbulencias. Pero bastó una mala decisión en una sola noche de fiesta para que esa reputación impecable se viniera abajo en un instante. Ocurrió en diciembre de 2022, cuando el reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. Carlos fue interceptado en un control de alcoholemia en la alcaldía Álvaro Obregón, en plena Ciudad de México. Al realizarle el test, el resultado fue inapelable. Sus niveles de alcohol superaban lo legal, activando inmediatamente los protocolos de detención policial. Sin miramientos, él y sus amigos fueron remitidos al famoso Torito, el centro de sanciones donde terminan quienes mezclan alcohol y volante. Sin embargo, lo que realmente manchó su imagen no fue solo el alcohol, sino su actitud posterior. Trascendió que, en medio del arresto,
el actor habría intentado charolear, insinuando tener contactos poderosos dentro de la Secretaría de Seguridad para evitar la sanción. Ese intento de tráfico de influencias fue la gasolina que encendió el escándalo en los medios. De pronto, Carlos Said ya no era noticia por su talento, sino que acaparaba titulares por su prepotencia y sus problemas con la autoridad. La información voló por Internet a una velocidad impresionante. Las plataformas se llenaron de críticas, memes y especulaciones, magnificando un incidente que, legalmente, era una falta administrativa menor. Después de cumplir sus horas de arresto, salió libre sin cargos penales graves, pero con el orgullo y la imagen pública bastante golpeados. Unos días más tarde, Carlos regresó a su vida virtual como si nada hubiera pasado. Continuó posteando sus fotos habituales y retomó su actividad, pero aplicó la ley del hielo respecto al incidente. Silencio total. Nunca ofreció una disculpa, ni dio explicaciones. Simplemente optó por ignorar el elefante en la habitación y seguir adelante. Todo el asunto quedó flotando en una especie de zona gris, sustentado más por rumores de pasillo que por datos verificados. No se trató de un derrumbe total ni de una catástrofe mediática irreparable, pero sí representó una fisura evidente en una trayectoria profesional que apenas estaba tomando forma. En la feroz industria del entretenimiento, incluso los deslices más pequeños dejan cicatrices profundas, sobre todo cuando suceden bajo la mirada crítica y constante de la audiencia. ¿Consideran que lo ocurrido con Carlos Said fue simplemente un mal momento o una advertencia seria para su futuro? Nos gustaría leer sus puntos de vista en la sección de comentarios. Pasemos a hablar de Frida Sofía. Desde que llegó al mundo en 1992, Frida fue empujada a un escenario que ella no pidió. Se crió en el seno de una de las familias más poderosas y comentadas de la farándula mexicana. Ser la hija de la rockera Alejandra Guzmán y nieta de Enrique era un arma de doble filo. Un apellido que facilitaba el acceso, pero que también construía muros gigantescos a su alrededor. Su niñez se desarrolló entre titulares de prensa y la presión de cumplir expectativas ajenas, en un ambiente donde cada movimiento era analizado y cada silencio se malinterpretaba. Buscando su propio camino durante sus años formativos, Frida cursó estudios en colegios de élite en Estados Unidos. Comprendió muy pronto que heredar la fama no bastaba para forjarse una identidad auténtica. Anhelaba ser reconocida por sus propios méritos y no simplemente por su linaje familiar. Fue así como nació su pasión por el mundo musical y las pasarelas. Estrenó temas como Ándale y Chicas Malas, tratando de marcar su territorio y gritando al mundo que no quería vivir por siempre a la sombra de su famosa madre. Sin embargo, la existencia de Frida jamás fue un camino de rosas. El vínculo con Alejandra se deterioró progresivamente y las peleas domésticas terminaron transformándose en un circo para el público. La tensión estalló cuando Frida lanzó acusaciones devastadoras contra su abuelo, detonando una fractura en el clan, que fue tan profunda como mediática. Aquel quiebre no solo separó a la familia, sino que sometió a Frida a una presión psicológica insoportable. A esta guerra externa se le sumaron sus propios demonios internos. Con mucha valentía, habló de su salud mental, admitiendo que lucha contra la ansiedad y el trastorno límite de la personalidad. Lejos de ocultarlo bajo la alfombra, optó por hacerlo visible, rompiendo tabúes y empatizando con miles de seguidores que enfrentan batallas parecidas. Paralelamente, canalizó su energía en disciplinar su cuerpo. Se enfocó en el ejercicio y el bienestar integral. En las plataformas digitales se posicionó como una influenciadora de vida sana y sacó al mercado su propia línea de belleza, probando que también tenía madera de empresaria. No obstante, su paz siempre pareció pender de un hilo. En el año 2022, en la ciudad de Miami, Florida, atravesó uno de los episodios más oscuros. Después de un conflicto en un restaurante, terminó arrestada tras negarse a desalojar el sitio y confrontar a los oficiales de policía. Las fotografías de su ficha policial y las noticias volaron por la red, alimentando una vez más esa leyenda negra que la ha perseguido, la de la chica problemática marcada por el escándalo. Actualmente, Frida reside en Miami, intentando sanar y reconstruirse lejos del drama del núcleo familiar donde creció. Sigue enfocada en sus proyectos creativos, mantiene una conexión cercana con su audiencia y continúa en la lucha por definir quién es, más allá del peso de sus apellidos. Su vida es un reflejo del alto costo de crecer bajo reflectores que, aunque iluminan mucho, a veces queman. Hablemos ahora de Daniela Castro. Por décadas, el nombre de Daniela Castro fue sinónimo de rectitud, en un medio donde reina el caos. Nacida en 1969 y forjada en las aulas del Centro de Educación Artística de Televisa, creció entre disciplina y exigencia. En los 90 y los 2000, se convirtió en un rostro indispensable en los hogares. Protagonizó más de 20 melodramas, dejando una huella imborrable con éxitos como Mi pequeña traviesa y Cañaveral de pasiones. Representaba la actriz sólida,
la profesional intachable que nunca daba un paso en falso. Lejos de los sets de grabación, su reputación era inmaculada. Se le percibía como una mujer generosa, volcada a causas benéficas y entregada totalmente a la crianza de sus 3 hijos. Para la audiencia, encarnaba ese ideal difícil de alcanzar. Triunfo profesional sin manchas personales. Una trayectoria limpia, hasta que el desastre golpeó sin aviso. Corría el año 2018, cuando, fuera de México, su realidad dio un vuelco dramático. En la ciudad de San Antonio, Texas, Daniela fue detenida al interior de una tienda de salos conocida como Saks of Fifth. El señalamiento fue directo y humillante. El personal de seguridad afirmó que intentaba sustraer prendas sin pagar por ellas. En un abrir y cerrar de ojos, el suceso se internacionalizó. La dama de las telenovelas pasó a ser la protagonista de la nota roja. Por primera ocasión, su nombre se vinculó con la posibilidad de ir a prisión. El golpe a su imagen fue brutal. Aunque su detención fue efímera, la foto de Daniela bajo custodia policial dejó una cicatriz. Por semanas, enfrentó un juicio social más duro que legal. Sin embargo, el tiempo puso las cosas en su lugar. No había evidencia real. Los cargos se desestimaron y el expediente se cerró definitivamente. Legalmente quedó absuelta, pero en lo emocional, el daño ya estaba hecho. En lugar de desvanecerse en las sombras, Daniela tomó la firme decisión de resistir y mantenerse en pie. No detuvo su marcha laboral, blindó a su núcleo familiar contra los ataques y avanzó con determinación sin transformar aquel amargo episodio en un circo mediático. Su vivencia permanece como un recordatorio mudo y constante sobre la extrema fragilidad del prestigio personal. Incluso a la fecha, la interrogante sigue flotando en el aire, incómoda y carente de una respuesta oficial contundente. ¿Se trató simplemente de un malentendido que estuvo a punto de costarle su libertad tras las rejas? ¿O fue una dura lección que redefinió para siempre su percepción sobre la celebridad? ¿Cuál es tu postura frente a lo sucedido con Daniela Castro? Si tienes la convicción de que fue acusada sin fundamentos reales, escribe un 1. Por el contrario, si percibes que existen piezas que no encajan en su versión de los hechos, comenta con un 0. Estaré pendiente de leer todas sus opiniones. Hablemos ahora de Irma Serrano, la inigualable tigresa. En una era donde el recato femenino era la norma, ella no se conformaba con desafiar las reglas. Disfrutaba viéndolas arder hasta los cimientos. Nacida en Chiapas, allá por el año 1933, forjó su propia leyenda a base de un temperamento volcánico, una voz que retaba al oyente y una presencia que resultaba tan inquietante como magnética. Desde sus inicios entonando música vernácula, dejó patente que la discreción no formaba parte de su ADN. El sobrenombre de la tigresa no obedecía a una táctica publicitaria, sino que funcionaba como una auténtica señal de peligro. Durante las décadas de los 60 y 70, Irma se erigió como una figura omnipresente. Brilló como cantante, actriz de cine y teatro, siempre abrazada a la polémica y la provocación constante. Su estética, acentuada por diversas intervenciones quirúrgicas, servía de combustible para una maquinaria de rumores que nunca se detenía. Sus amoríos, y en especial aquel vínculo sentimental que se le atribuía con el exmandatario Gustavo Díaz Ordaz, la situaron en el ojo de un huracán de habladurías que muy pocos tenían el valor de confirmar en voz alta. Parecía una mujer intocable, viviendo por encima de las leyes terrenales. Pero su verdadero dominio no estaba en los recintos gubernamentales, sino en un edificio que resumaba excesos y libertad. El mítico teatro Frufru, adquirido por ella en la capital mexicana durante los años 70. En ese lugar, Irma ejercía su mandato sin censura alguna. Produjo y estelarizó montajes cargados de audacia, erotismo, humor negro y una crítica social mordaz. Para algunos era pura expresión artística, para otros, una afrenta intolerable a la moral de aquellos tiempos. El teatro fue su estandarte de gloria y, paradójicamente, su mayor perdición. Al llegar la década de los 90, el rugido de la felina se silenció de golpe. Irma enfrentó acusaciones severas por mala gestión administrativa y líos financieros vinculados directamente al manejo del teatro Frufru. Se hablaba de fondos malversados, deudas impagables y conflictos legales que se acumularon como una tormenta perfecta. Y entonces sucedió lo inimaginable. Irma Serrano fue privada de su libertad y enviada a prisión. Aquella mujer que había retado a presidentes y escandalizado a la alta sociedad terminó confinada, enfrentando el escarnio público más doloroso de toda su existencia. La imagen resultaba devastadora. La tigresa enjaulada, el ícono de la autonomía ahora sometido y despojado de su libertad. Muchos interpretaron su caída como un castigo merecido, mientras que otros
vieron una venganza disimulada de un sistema que jamás toleró su rebeldía. Aunque Irma recuperó su libertad, las cosas nunca volvieron a ser como antes. Su nombre dejó de pronunciarse con respeto para ser mencionado con morbo. El encierro dejó cicatrices invisibles en su alma, que ni su carácter feroz logró borrar por completo. Lejos de extinguirse, Irma buscó reinventarse una vez más. Incursionó en la política y ocupó un escaño como senadora entre 1994 y el año 2000, llevando su estilo pendenciero al Congreso. Continuó expresando sus verdades sin miedo a las represalias y sin pedir permiso a nadie. Conservó esa esencia indómita hasta el final de sus días. Falleció en marzo de 2023, dejando tras de sí una biografía imposible de suavizar. Pasemos a la historia de Kate del Castillo. Desde muy temprana edad, parecía que el destino le tenía reservado un lugar de honor en la historia de la televisión mexicana. Nacida en la Ciudad de México en 1972, creció entre reflectores y cámaras, anhelando una vida bajo el escrutinio público. Ese sueño comenzó a cristalizarse cuando a los 19 años consiguió su primer papel estelar en la telenovela Muchachitas. A partir de ese momento, su rostro se volvió cotidiano, cercano y prácticamente indispensable para toda una generación de espectadores. Durante años, Kate cimentó una carrera sólida y respetada en los medios nacionales. Trabajó incansablemente, escalando con disciplina y talento, pero fue con La Reina del Sur cuando su fama rompió todas las fronteras. Al dar vida a Teresa Mendoza, una mujer resiliente vinculada al narcotráfico, Kate alcanzó una proyección internacional que muy pocas actrices latinas habían logrado hasta entonces. El personaje no solo la catapultó al estatus de estrella global, sino que comenzó a desdibujar peligrosamente la línea que separa la ficción de la realidad. El éxito masivo le abrió las puertas de Hollywood y producciones en inglés, otorgándole un reconocimiento que parecía definitivo. De forma paralela, Kate exploró su faceta empresarial lanzando su propia marca de tequila y mostró su lado activista defendiendo causas sociales, derechos de las mujeres y protección animal. Todo apuntaba a que vivía la cúspide de su carrera, pero detrás del brillo del éxito, algo oscuro se gestaba en silencio. En el año 2015, la trama de su vida dio un giro dramático e inesperado. Kate se vio envuelta en la logística de un encuentro clandestino entre un famoso actor y un personaje polémico. El polémico encuentro entre Sean Penn y Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los fugitivos más buscados del orbe, desató un verdadero huracán. Aquella reunión que supuestamente tenía fines periodísticos terminó detonando un terremoto político y legal sin precedentes. De la noche a la mañana, el nombre de Kate se vio envuelto en investigaciones federales, interrogatorios exhaustivos y una densa niebla de sospechas. La actriz transitó, en un instante, de ser un símbolo de orgullo nacional a transformarse en una figura rechazada por muchos sectores. Se volvió un personaje sumamente incómodo, y el miedo se convirtió en un habitante constante en su vida diaria. Aunque Kate no pisó la cárcel, vivió bajo la amenaza perenne de ser arrestada, impidiéndole volver a suelo mexicano durante un largo periodo. Su propia patria se transformó en un territorio vedado para ella, un horizonte lejano y lleno de dolor. Mientras la justicia la investigaba, ella permanecía en Estados Unidos, resistiendo y trabajando para salvar su carrera mientras su mundo personal se derrumbaba en el más absoluto silencio. Fueron tiempos de gran incertidumbre, llenos de ansiedad y marcados por un exilio forzoso y amargo. A pesar de todo, Kate no claudicó. Continuó actuando, aceptó proyectos de talla global y defendió su verdad con firmeza ante el mundo. Con el tiempo logró resolver su estatus legal, recuperando así la libertad de viajar sin ese temor constante sobre sus hombros. El precio fue elevado, pero sobrevivió a la tormenta. Hoy, Kate del Castillo es aclamada como una de las actrices latinas más relevantes de su generación. Su vivencia permanece como una advertencia cruda y directa para todos. A veces, encarnar un papel demasiado real puede abrir puertas que nunca debieron cruzarse. ¿Cuál es tu postura sobre el caso de Kate del Castillo? ¿Crees que fue víctima de una situación incontrolable o que se acercó demasiado al fuego de un mundo peligroso por voluntad propia? Déjanos tu punto de vista en los comentarios y dinos qué versión te convence más. Hablemos ahora de Adela Noriega. En la televisión mexicana, muy pocas figuras alcanzaron esa perfección reservada que caracterizó a Adela Noriega. Nacida en 1969 en la capital del país. Su historia inició muy pronto. A los 12 años ya aparecían anuncios comerciales, mirando a la cámara con una seguridad que asombraba a los mayores. No daba la impresión de ser una niña jugando a ser actriz. Se veía como alguien que sabía perfectamente dónde estaba y hasta dónde planeaba llegar en el futuro. Ese destino brillante se selló en 1987 al protagonizar Quinceañera.
Con solo 18 años, Adela se erigió como el rostro de toda una era. Desde ese momento, su ascenso no tuvo freno, sumando éxitos rotundos como Dulce Desafío y María Isabel. Producciones como El privilegio de amar y El manantial la consolidaron como la actriz más fiable, rentable y admirada del medio artístico. Los productores la deseaban en sus elencos. El público la amaba y la prensa la seguía con una mezcla de fascinación y desesperación. Si algo definía a Adela, era su rechazo absoluto a exponer su vida privada ante los focos mediáticos. Cero entrevistas íntimas, sin escándalos públicos ni explicaciones. Ese silencio de hierro fue creando una atmósfera peligrosa a su alrededor. Cuando falta información veraz, nacen los rumores. Y en los pasillos del espectáculo, esos chismes crecen como sombras alargadas. En los años 90 y principios de los 2000, comenzaron a circular versiones bastante inquietantes sobre ella. Se murmuraba sobre líos legales y problemas tan delicados que no podían mencionarse en voz alta. Algunos juraban que Adela mantenía nexos incómodos con gente poderosa, mientras otros susurraban una palabra que aterraba a sus seguidores: prisión. Nadie tenía pruebas ni documentos, pero el rumor insistía machaconamente, como una grieta invisible en una pared inmaculada. Entonces llegó el año 2008. Al terminar la telenovela Fuego en la Sangre, Adela Noriega desapareció por completo del mapa. No fue un retiro avisado, no hubo despedidas emotivas ni comunicados oficiales de su parte. Simplemente se esfumó del ojo público. Y fue en ese vacío donde la leyenda urbana de la cárcel cobró mucha más fuerza. Algunos decían que sus problemas eran directamente con la justicia. Otros afirmaban que fue detenida en secreto, lejos de México, protegida por acuerdos oscuros que nunca vieron la luz. Versiones sin rostro ni confirmación, pero imborrables. La ironía resultaba cruel, pues nunca hubo una sola prueba fehaciente de que Adela hubiera pisado una prisión. Ningún expediente, foto o testimonio oficial. Pero su silencio total permitió que el rumor sobreviviera al paso del tiempo. En la farándula, callar puede resultar más peligroso que salir a desmentir los hechos. Y Adela eligió el silencio eterno. Hoy, años después, ella sigue siendo un enigma indescifrable. No volvió a la pantalla, no aclaró los chismes, ni negó o confirmó nada en absoluto. Su nombre quedó suspendido en un limbo entre la gloria pasada y la sospecha, entre el aplauso y la duda. Patricia Navidad. Durante gran parte de su carrera, Patricia Navidad fue famosa únicamente por su innegable talento artístico. Nacida el 20 de mayo de 1973 en Culiacán, Sinaloa, inició su camino en los 90 tras participar en el certamen Señorita Sinaloa. Poco después ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, preparándose para una carrera que parecía destinada al éxito estable y sin sobresaltos. Patricia logró transformarse rápidamente en un referente importante dentro de la industria. Se convirtió en una figura imprescindible de los melodramas más exitosos de México, brillando intensamente en títulos icónicos como Marimar y Cañaveral de Pasiones. Con su trabajo en Por un beso, terminó de forjar su reputación interpretando a mujeres con temple de acero, decididas y con una personalidad arrolladora. No se conformó solo con actuar, ya que también exploró su faceta musical fusionando el género regional con el pop, dejando claro que su talento era multifacético. Por mucho tiempo, al escuchar su nombre, la gente pensaba inmediatamente en disciplina laboral y en el aplauso incondicional de la audiencia. Pero las cosas cambiaron, y los reflectores dejaron de apuntar a sus guiones para centrarse en un terreno mucho más espinoso: su forma de pensar y lo que decía públicamente. Cuando el mundo se detuvo por la crisis sanitaria entre 2020 y 2021, ella utilizó sus plataformas digitales para lanzar mensajes que encendieron las alarmas y el debate. Lo que decía no pasaba desapercibido. Al contrario, desataba una furia colectiva y constantes choques verbales a la vista de todos. Tanto compañeros del gremio como sus propios fanáticos reaccionaron al instante ante lo que, en un principio, pintaba simplemente como otro escándalo pasajero de la farándula. No obstante, la situación escaló rápidamente, adquiriendo una gravedad que pocos vieron venir en ese momento. Sus palabras cruzaron la línea hasta tal punto que surgieron acusaciones legales y demandas por supuesta difamación, complicando su panorama. Fue en ese momento cuando un murmullo inquietante recorrió los pasillos de la televisión. Existía el miedo real de que sus opiniones le costaran su libertad ante la justicia. Si bien nunca llegó a pisar una celda, la sombra de los tribunales y el riesgo de reclusión se convirtieron en fantasmas que la acechaban día tras día. La tensión era palpable y el ambiente se volvía cada vez más pesado para la actriz. En la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, rozar los límites de la ley supuso un punto de quiebre definitivo en su trayectoria. Para el año 2021, su ingreso a las cocinas de MasterChef Celebrity México
sirvió como combustible para avivar nuevamente el fuego de la controversia. A pesar de estar en un formato de entretenimiento puro, lejos de la política o la medicina, ella se mantuvo firme en su discurso, sin bajar la guardia ni un milímetro. Su estancia en el programa estuvo marcada por la fricción y los pleitos, lo que confirmó para muchos que su carrera caminaba por la cuerda floja, siempre al borde de problemas legales mayores. Contra todo pronóstico y advertencia, ella decidió no dar ni un paso atrás en sus convicciones. Siguió vociferando sus pensamientos, plenamente consciente de que cada palabra podría ser usada en su contra en un juzgado. Mantuvo su actividad artística y su presencia digital, inquebrantable en su postura de no guardar silencio ante nada ni nadie. Mientras unos aplaudían su coraje, otros veían una temeridad absurda que la empujaba innecesariamente hacia los abismos jurídicos. Actualmente, sigue vigente en el medio, aunque su figura lleva la cicatriz indeleble de aquellos tiempos, donde ejercer su voz casi le cuesta lo más preciado, su propia libertad. Por otro lado, tenemos la impactante historia de Gabriela Spanik, saliendo de un rincón de Venezuela para conquistar la cima de la televisión latina. Gaby forjó una trayectoria que parecía sacada de un cuento de hadas. Vino al mundo un 10 de diciembre de 1973, iniciando en certámenes de belleza y roles menores. Pero fue su arriesgada apuesta por México lo que transformó su destino. Fue en tierras aztecas, en 1998, donde se inmortalizó interpretando a Paulina y Paola en el fenómeno mundial La Usurpadora. Un mismo rostro para dos espíritus contrarios. Una dualidad interpretativa que dejó a la audiencia completamente fascinada. El triunfo fue arrollador e instantáneo, llevando la producción a cada rincón del planeta y catapultando a Gaby al estrellato global. Se especializó en encarnar la complejidad humana, dominando el arte de los papeles dobles y las emociones al límite como su marca personal. Continuó sumando éxitos a su currículum con grandes producciones como Por tu amor, La intrusa y Prisionera. Parecía intocable en su pedestal de fama, pero mientras en pantalla vivía dramas guionados, la realidad conspiraba para darle un golpe mucho más siniestro. Al llegar el año 2010, el nombre de la actriz venezolana acaparó las portadas por un motivo escalofriante. Su propia asistente fue señalada como la responsable de un presunto intento de envenenamiento en su contra. El suceso impactó como una bomba mediática, desatando una tormenta de peritajes, interrogatorios y una fuerte presencia policial. De un día para otro, su entorno dejó de ser el glamour de los foros para convertirse en la frialdad de los expedientes judiciales. Pese a ser la afectada y no la acusada, el caos la arrastró hacia una realidad turbia donde la prisión dejó de ser un elemento de guión para volverse una amenaza tangible en su círculo. Vivió meses de auténtico terror, donde la capacidad de confiar en las personas a su alrededor se hizo pedazos. Su vida privada fue vulnerada y su identidad empezó a vincularse con términos legales y criminales que cualquier figura pública desearía evitar a toda costa. Conceptos como tribunales, sentencias y celdas se volvieron recurrentes, no porque ella fuera culpable, sino por la oscuridad del caso que la rodeaba. En la farándula, el simple roce con el escándalo basta para tambalear una reputación, y ella experimentó esa crueldad en carne propia. Para colmo, se le juntaron otras adversidades. Una separación muy publicitada y pleitos legales que ejercieron una presión asfixiante sobre su estabilidad emocional y laboral. Pero en lugar de dejarse vencer, optó por la resiliencia y la reinvención. En 2020, dejó a todos boquiabiertos con su aparición en Dancing with the Stars, en su edición húngara, probando que su carisma es capaz de derribar cualquier barrera idiomática o geográfica. Posteriormente lanzó su obra Mi vida entre recetas, una mezcla singular de gastronomía y revelaciones sobre una existencia vigilada y llena de intensidad. Hoy en día, la recordamos no solo por dar vida a las gemelas más famosas de la televisión, sino como una mujer que se asomó al precipicio y logró sobrevivir para contarlo. La historia de la mujer escándalo comenzó bajo el cielo de La Habana, Cuba, un 25 de noviembre de 1967. Niurka Marcos no solo ingresó a la farándula, sino que la tomó por asalto como un huracán imposible de frenar, combinando su estricta formación de bailarina con un carácter volcánico y una mirada que retaba al mundo. Pasar desapercibida jamás fue una opción para ella. Al pisar suelo mexicano en la década de los 90, su objetivo no era encajar en el molde, sino romperlo y adueñarse del escenario azteca. Gracias a sus innegables dotes histriónicas y de danza, su nombre realmente se grabó a fuego en la memoria colectiva por otras razones. La verdadera explosión mediática ocurrió tras su unión con el productor Juan Osorio, quien sirvió de plataforma para catapultarla en melodramas inolvidables como Velo de novia. Desde ese momento crucial, Niurka trascendió su faceta de artista para transformarse en un fenómeno social.
una marca viviente que respiraba publicidad. Cada vez que se presentaba ante las cámaras era como activar una granada. Sus declaraciones garantizaban portadas y el glamour que la rodeaba siempre iba de la mano con el desorden absoluto. Su vida sentimental fue una montaña rusa de tormentas, convirtiendo su divorcio en un reality show en tiempo real ante los ojos de millones. Las disputas verbales y sus peleas acaloradas se convirtieron en el plato fuerte de los programas de chismes, donde ella siempre llevaba la voz cantante. Muy pronto, la vedette comprendió que el escándalo no era un obstáculo, sino una herramienta de poder y una inagotable fuente de ingresos. Así, lanzó ambiciosos espectáculos de cabaret, música y líneas de productos, manteniéndose en la cima gracias a una personalidad arrolladora que jamás pidió disculpas por ser quien es. A pesar de que Niurka nunca ha pisado una celda fría, su trayectoria ha estado peligrosamente adornada por conflictos legales y pleitos interminables. Sus guerras mediáticas y su lengua afilada la han puesto en situaciones límite, rozando las consecuencias penales en más de una ocasión por sus arrebatos. Para la audiencia, su imagen es sinónimo de desenfreno y transgresión, caminando siempre sobre esa cuerda floja que divide la libertad de expresión del castigo judicial. Cada estallido de ira parecía empujarlo un paso más hacia ese abismo invisible, donde la ley deja de ser un juego. Llegado el año 2022, su ingreso a la Casa de los Famosos ratificó lo evidente. Niurka es incapaz de pasar inadvertida o de quedarse callada. Dentro del encierro provocó, alzó la voz, confrontó a sus compañeros y volvió a polarizar a la audiencia como solo ella sabe hacerlo. Madre protectora de 3 hijos, amada por unos y criticada por otros, permanece como una de las personalidades más vibrantes del espectáculo. Definitivamente no nació para el encierro ni la discreción. Si alguna vez tuvo una prisión, esta fue la atención obsesiva del público, que observa sin parpadear esperando su siguiente tropiezo o genialidad. La gran incógnita sigue flotando en el aire, como un desafío eterno para sus detractores. ¿Es Niurka quien se alimenta del escándalo o es el escándalo el que no puede sobrevivir sin ella? Pasemos ahora a la gran Carmen Salinas. En una industria donde la vanidad suele superar a la destreza artística, la figura de Carmen Salinas se alzó como una excepción milagrosa y entrañable. Su viaje comenzó el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, lejos del lujo y cimentado en el trabajo duro desde la infancia. Mucho antes de conocer las cámaras de televisión, Carmen ya se ganaba el corazón de la gente haciendo imitaciones en carpas y teatros modestos. El pueblo la bautizó cariñosamente como Carmelita, un diminutivo que portó con orgullo toda su vida como símbolo de su conexión con la gente de a pie. Poseía un talento tan orgánico y versátil que resultaba imposible encasillarla en un solo género o formato de entretenimiento. Su filmografía abarca más de 100 cintas y un sinfín de telenovelas, demostrando que podía reinar tanto en la comedia picante como en el drama más desgarrador. Proyectos icónicos como María Mercedes y Mi fortuna es amarte la consolidaron como una pieza insustituible en la historia de la pantalla mexicana. Además, contaba con una memoria prodigiosa, que dejaba boquiabiertos a directores y compañeros por igual. Era capaz de memorizar diálogos enteros sin necesidad de guión, como si las frases brotaran directamente de su alma. Pero su labor no se limitó a actuar. Durante más de 15 años mantuvo vivo el éxito teatral de Aventurera, una obra que navegó entre polémicas, pleitos de derechos y dramas tras bambalinas. Jamás estuvo tras las rejas, pero se volvió experta en juzgados y despachos legales, defendiendo su patrimonio con la misma garra con la que protegía a su familia. Su influencia creció tanto que incursionó en la política como diputada federal, con la firme intención de velar por los derechos de su gremio artístico. Sin embargo, la herida que marcó su existencia ocurrió en 1994, cuando el cáncer le arrebató a su hijo Pedro. Aquel dolor inmenso se transformó en una cárcel emocional de la que pocas veces hablaba, pero que la motivó a realizar actos de caridad en absoluto silencio. Finalmente, Carmen Salinas partió de este mundo en el año 2021, después de sufrir un devastador derrame cerebral. Se despidió tal como vivió, trabajando hasta el último suspiro, dejando una interrogante inevitable en el ambiente. ¿Cómo fue posible que alguien tan libre, fuerte y dadivosa lograra marcar tantas vidas sin perderse jamás en la oscuridad de una celda? Gracias por seguir esta historia. Si has llegado hasta aquí y guardas un buen recuerdo de Carmen Salinas, escribe el número 2 en los comentarios para saber que nos acompañas. Hablemos ahora de Laura Zapata. Por décadas, Laura Zapata se erigió como la representación máxima de la maldad perfecta en la televisión de México. Nacida el 31 de julio de 1956 en la Ciudad de México, forjó su leyenda dando vida a villanas icónicas en melodramas como María Mercedes, Rosa Salvaje y La Gata. Su capacidad para generar repulsión era tan efectiva que, a menudo,
la audiencia no lograba distinguir entre la actriz y sus perversos personajes. Mientras en la ficción, Laura ejercía el dominio absoluto desde el poder, en la realidad, el destino le tenía reservado un capítulo mucho más sombrío y aterrador. Allá por el año 2002, los acontecimientos de la vida real demostraron ser mucho más crudos y sorprendentes que cualquier libreto de ficción. El destino de Laura y su hermana Ernestina dio un vuelco aterrador al ser privadas de su libertad en la inmensidad de la Ciudad de México. Laura soportó jornadas interminables bajo cautiverio, aislada del mundo, vigilada constantemente y carcomida por la incertidumbre de si sobreviviría. Aquello no era una cárcel del Estado, pero funcionaba como una celda ineludible, construida con puro terror. La noticia del secuestro conmocionó a toda la nación y al mismo tiempo destapó una caja de Pandora de conflictos familiares que la prensa no tardó en amplificar. Una vez que logró recuperar su autonomía, Laura jamás regresó a ser la mujer de antes. El trauma del encierro marcó su espíritu con cicatrices imborrables. Su personalidad se transformó, adoptando una postura mucho más rígida, directa y dispuesta al enfrentamiento constante. Las disputas internas con sus parientes, en particular con su media hermana Thalía, dejaron el ámbito privado para ventilarse en juzgados y revistas. Laura optó por expresarse sin ninguna censura en las plataformas digitales y medios, lo que desencadenó una ola de litigios, rivalidades y detractores. A pesar de que nunca pisó una prisión por cometer un delito, Laura Zapata entiende perfectamente lo que significa estar presa, pues conoce los barrotes del trauma psicológico. Navegando entre escándalos y batallas legales muy mediáticas, continuó su carrera en las tablas y la pantalla, rehusándose siempre a moderar su intenso temperamento. A día de hoy permanece como un personaje que divide opiniones, generando tanta admiración como rechazo. Y en el aire, flota una interrogante pesada que nadie puede ignorar. ¿La antagonista que vemos nació de los guiones televisivos? ¿O fue el pánico vivido durante su secuestro lo que terminó de moldear su verdadera y dura historia? Jorge Reynoso. Este histrión forjó su reputación muy lejos de los focos románticos y edulcorados típicos de los melodramas. Su dominio era el cine de acción, interpretando a tipos duros y personajes de carácter volcánico que solían transitar la delgada línea de la legalidad. Por décadas consolidó una trayectoria firme tanto en suelo mexicano como en Estados Unidos, convirtiéndose en un ícono del cine popular, gracias a una presencia que irradiaba autoridad. Para la audiencia, él era la viva imagen del hombre inquebrantable, recio y sin debilidades aparentes. No obstante, mientras su fachada pública denotaba control absoluto, su vida privada acumulaba secretos oscuros que tardarían mucho tiempo en salir a la luz. Todo cambió en agosto de 2019, cuando fue aprehendido en Edinburgh, Texas, enfrentando acusaciones de indecencia y contacto sexual con menores, un crimen severamente castigado en la jurisdicción norteamericana. De acuerdo con los informes policiales, la supuesta víctima era una persona menor de edad que mantenía un lazo familiar estrecho con el actor, lo que hizo que la noticia golpeara con una fuerza devastadora. Un rostro tan familiar de la gran pantalla se veía ahora vinculado a uno de los actos más repudiables y condenados por la sociedad. Tras la detención, el juez fijó una fianza de $250,000, le colocaron un monitor electrónico en el tobillo y le confiscaron el pasaporte ante el riesgo de fuga. Reynoso pudo acceder a la libertad condicional, permaneciendo bajo estricta vigilancia, mientras la maquinaria judicial avanzaba a paso lento. Pero el escándalo apenas comenzaba. No había pasado ni un año cuando, en julio de 2020, las autoridades volvieron a arrestarlo, ocurriendo esta vez en Hidalgo, Texas, sumando una nueva denuncia por agresión sexual contra otro menor. Este segundo cargo se remontaba a sucesos del año 2006, revelando un patrón de conducta perturbador que complicó drásticamente su panorama legal y su imagen pública. Con el correr del tiempo, trascendió que la víctima de estos supuestos abusos sería Juliana Figueroa, hija del legendario Joan Sebastián y Erika Canales. Las versiones indican que los abusos se habrían perpetrado a lo largo de varios años, manteniéndose en secreto hasta que la joven encontró el valor para alzar la voz, rompiendo un ciclo de silencio sumamente doloroso. Su declaración añadió una carga emocional abrumadora al expediente, poniendo a Jorge Reynoso bajo una lupa social y legal implacable. Hasta la fecha, no se ha dictado una sentencia final que lo condene de manera definitiva. Los litigios siguen abiertos, y en caso de un veredicto de culpabilidad, el actor podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel por cada acusación. Entretanto, su vida profesional se ha detenido por completo, y su nombre ya no figura en marquesinas de cine, sino en fríos reportes criminales. Pablo Lyle. Durante mucho tiempo, Pablo Lyle fue la estampa del éxito en la televisión mexicana.
el galán juvenil de sonrisa perfecta y carisma innegable. En la ficción, dio vida a romances épicos y tramas de redención que lo catapultaron como uno de los consentidos de la audiencia. Su apellido era sinónimo de triunfo y auguraba un futuro artístico brillante y duradero. Para millones de fans, él era el héroe ideal, ese que siempre consigue el final feliz. Sin embargo, fuera de los sets de grabación, la existencia no se rige por libretos. El 31 de marzo de 2019, en las calles de Miami, Florida, un evento trivial transformó su realidad para siempre. Pablo se dirigía hacia el aeropuerto en compañía de su cuñado cuando se desató una discusión de tráfico con Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años. El señor se bajó de su coche para recriminarles, y en un impulso de ira incontrolable, Lyle descendió y le propinó un puñetazo en la cara. Hernández se desplomó, sufriendo un daño cerebral irreversible. 4 días más tarde, el hombre falleció en el centro médico. El video de seguridad del incidente se viralizó al instante, conmocionando a la opinión pública de Estados Unidos y México. En ese momento, el príncipe de las telenovelas dejó de ser un actor para convertirse en el protagonista de una tragedia criminal de la vida real. La sociedad se partió en dos bandos opinando sobre el caso, pero la maquinaria de la justicia siguió su curso implacable, sin importarle un comino la fama del acusado ni su historial en la pantalla chica. Fue allá por octubre del año 2022 cuando un jurado popular llegó a una conclusión definitiva, declarando a Pablo Lyle culpable del delito de homicidio involuntario. La condena final se leyó el 3 de febrero de 2023, imponiéndole un castigo severo, 5 años tras las rejas, seguidos de 8 años de libertad condicional y 500 horas de labor comunitaria. En una audiencia donde se podía cortar la tensión con un cuchillo, el actor rompió el silencio para expresar su profundo pesar y suplicar el perdón de los familiares de la víctima. Desde el momento en que se cerraron las puertas de su celda, todo el imperio personal y laboral que había construido comenzó a desmoronarse ladrillo por ladrillo. Su cuenta bancaria sufrió un golpe devastador, dejándolo en una situación tan precaria que se vio forzado a prescindir de su equipo de abogados defensores. El deterioro físico no tardó en hacerse notar, mostrándose más acabado y con una evidente pérdida de cabello, una decadencia que inevitablemente arrastró al abismo emocional a su familia. Su compañera de vida en aquel entonces, Ana Araujo, decidió poner punto final a la relación, solicitando el divorcio justo cuando él atravesaba sus horas más oscuras en el encierro. Aunque la sentencia marca 5 años, los cálculos sugieren que podría volver a las calles en el año 2027, gracias al tiempo que lleva detenido desde 2019. Pero el daño a su reputación es irreversible. Pasó de ser el galán de moda a convertirse en un recluso más en una penitenciaría de Miami. Y todo cambió en un parpadeo, por una reacción visceral que ya no tiene vuelta atrás. ¿Ustedes consideran que la desgracia de Pablo Lyle fue una jugada cruel del destino? ¿O simplemente la consecuencia de un instante de furia descontrolada? Si creen que fue lo segundo, escriban el número 1 en los comentarios y únanse al debate. Ahora hablemos de Alfredo Adame. Existió una época dorada en la que no podías encender el televisor en México sin toparte con el rostro de Alfredo Adame, quien era el rey indiscutible de la pantalla. Era ese presentador con ángel, el héroe de las telenovelas y el invitado eterno. Su voz y su estampa eran el pan de cada día. Se sentía prácticamente como un miembro más de la familia en millones de salas a lo largo y ancho del territorio nacional. Durante décadas cimentó una trayectoria envidiable basada en el cariño del público, los reflectores y un carácter arrollador que obligaba a todo el mundo a voltear a ver. Sin embargo, con el correr de los años, esa misma personalidad explosiva empezó a transformarse en su talón de Aquiles y su peor adversario. Lejos de los guiones cuidados y la iluminación perfecta de los estudios, Alfredo comenzó a protagonizar su propio reality show en la vida real, uno lleno de episodios lamentables. Estas acciones borraron de un plumazo su prestigio artístico y lo arrastraron peligrosamente hacia el terreno fangoso del escándalo perpetuo. Pleitos en plena transmisión en vivo, gritos en la calle, amenazas subidas de tono y hasta agarrones a golpes en la vía pública se volvieron su nuevo currículum ante los medios. Cada nuevo numerito superaba al anterior en nivel de absurdo, confirmando la imagen de un hombre que ha perdido el freno de mano de su temperamento, lo que inevitablemente trajo a la policía a su puerta. A mediados de junio del año 2024, Adame terminó detenido unas 6 horas por pasarse una orden judicial por el Arco del Triunfo. Un juez le había prohibido terminantemente abrir la boca para hablar del periodista Gustavo Adolfo Infante o de su madre, tras perder una demanda por daño moral. Ignorando olímpicamente la restricción legal, Adame soltó pestes en una entrevista, y como era de esperarse, las autoridades fueron a buscarlo de inmediato. Al salir, lejos de mostrar vergüenza,
Se le vio risueño y contando chistes, tratando el asunto como si fuera una simple anécdota sin importancia. No obstante, apenas iniciando el año, el 1 de enero de 2025, cayó de nuevo, esta vez atrapado en un operativo de alcoholímetro en la Ciudad de México. Aunque la policía no dio el dato exacto, las malas lenguas dicen que sopló más de la cuenta y reprobó la prueba, por lo que lo mandaron directo al famoso Torito, el Centro de Sanciones Administrativas, donde tuvo que pasar una buena parte de la madrugada reflexionando. Las fotos del momento volaron por internet, desatando una lluvia de críticas, memes crueles y dándole a la prensa más material para el circo mediático. Lo más increíble de todo fue su actitud ante el problema. En lugar de preocuparse, Adame se tomó el episodio a guasa, demostrando que vivir en el conflicto ya es básicamente parte de su marca personal. Para la gran mayoría, ya queda poco del respetado conductor de antaño. Ahora solo ven a un personaje atrapado en un ciclo infinito de confrontaciones absurdas. Y aún así, Alfredo Adame sigue vigente en los titulares, no por algún proyecto artístico brillante, sino por su inagotable capacidad para armar alboroto. Mal que bien, ha logrado mantenerse en el radar, transformándose en esa figura que amas odiar o que simplemente genera morbo por lo caótico de su vida. Es la historia de alguien que nunca se bajó del escenario, solo que ahora el drama no está en el guión de una novela, sino en su día a día. Eduardo Yáñez. La biografía de Eduardo Yáñez dista mucho de ser un cuento de hadas convencional. Mucho antes de consolidarse como uno de los actores más cotizados de México, vivió una infancia que parece sacada de la película más cruda y realista. Imaginen esto. Entre los 6 y los 12 años, su patio de juegos fue una cárcel mixta en el Estado de México, ya que su madre trabajaba ahí como celador. Mientras otros chiquillos iban al parque, él convivía codo a codo con los presos, quienes curiosamente se convirtieron en sus cuidadores y protectores. Crecer en ese ambiente tan hostil definió su carácter de acero y le dio una perspectiva de la realidad muy distinta a la del resto. Aprendió a la mala que para comer hay que trabajar duro, así que le entró a todo, desde vender gelatinas hasta bolear zapatos en las esquinas para sobrevivir. Ese pasado lleno de asperezas forjó ese temperamento volcánico que todos conocemos, el cual inunda tanto sus mejores interpretaciones como sus polémicas personales. Pasaron los años y Eduardo Yáñez logró escalar hasta la cima, cimentando su estatus gracias a su participación en producciones icónicas como Destilando Amor, Amores Verdaderos y Fuego en la Sangre, transformándose ante los ojos de la audiencia en el arquetipo definitivo del hombre recio y de personalidad avasallante. No obstante, cuando se apagaban los reflectores, el drama de la ficción parecía perseguirlo hasta su vida privada, rodeándolo de problemas reales. Su trayectoria ha estado salpicada de varios altercados con la justicia, situaciones de las que logró librarse momentáneamente, desembolsando las sumas requeridas para cubrir sus fianzas y evitar el encierro. Seguramente recuerdan aquel escándalo, uno de los más sonados en su historial, que tuvo lugar en el año 2017, cuando durante una alfombra roja en Los Ángeles, perdió los estribos y propinó una cachetada a un periodista que osó cuestionarlo sobre su relación con su hijo. Las cámaras inmortalizaron el golpe, el video corrió como pólvora en redes, y ese instante sirvió para confirmar lo que muchos temían, que el actor posee un temperamento volcánico difícil de controlar. Pero el historial conflictivo venía de atrás. Si revisamos los archivos de 2009, su nombre ya figuraba en los expedientes de las Cortes estadounidenses, época en la que se giró una orden de captura en su contra por fallar en los pagos acordados tras su divorcio. Si bien es cierto que aquel incidente legal no culminó con una sentencia definitiva tras las rejas, el simple hecho de verse involucrado arrastró al actor de nuevo al ojo del huracán, dejándolo expuesto al juicio implacable de la opinión pública. La calma fue efímera, pues ya entrados en el año 2024, el nombre de Eduardo Yáñez volvió a acaparar titulares por una controversia mucho más grave. En esta ocasión, enfrentaba una denuncia penal interpuesta por una antigua pareja sentimental, acusándolo directamente de presunta violencia de género y abuso. A día de hoy, los tribunales siguen revisando el expediente, y aunque todavía no se ha dictado un veredicto de culpabilidad, la incertidumbre persiste. Independientemente del fallo, este señalamiento ha escrito otra página oscura en la biografía de un hombre cuya existencia siempre ha oscilado entre extremos radicales. Repasar la vida de Yáñez es adentrarse en un laberinto de claroscuros, un viaje vertiginoso que inició en los pasillos de una prisión durante su niñez y lo llevó a la cima del éxito. Ha transitado de la ovación unánime al escrutinio más feroz, y aún con todo ese peso, se mantiene inamovible como uno de los rostros más vigentes del entretenimiento en México. Su historia es el ejemplo viviente de que la fama y los logros profesionales son incapaces de borrar el historial personal, ni tampoco acallan los demonios internos. Al contrario,
El estrellato funciona como una lupa que expone cada grieta ante la mirada de todos. Hablemos ahora de Jorge Salinas. Por muchísimos años, él encarnó como nadie el arquetipo del galán de telenovela. Esa figura varonil que definía la televisión mexicana, con un porte distinguido, gran estatura, una mirada que intimidaba y un tono de voz que denotaba autoridad absoluta. Era imposible separar su imagen de los altos índices de audiencia en melodramas como Fuego en la sangre, La que no podía amar o Mi corazón es tuyo, donde interpretaba personajes viscerales e invencibles. Esa proyección era tan potente que la audiencia llegó a creer que el actor mantenía ese mismo control férreo en su vida privada, lejos de las cámaras. Sin embargo, tras esa fachada de hombre inquebrantable, se escondía una realidad mucho más turbulenta, donde los conflictos estaban a la orden del día. Fue allá por diciembre del año 2009 cuando el escándalo estalló. Los medios reportaron que su entonces esposa, Fátima Bollo, lo había denunciado por agresión física. Todo apunta a que el lamentable suceso tuvo lugar en el momento en que el histrión acudió al domicilio familiar para visitar a los hijos que tenían en común. Las crónicas de aquel entonces sugieren que lo que empezó como un desacuerdo sobre el acceso a la propiedad se salió de control en cuestión de segundos. Por su parte, Salinas rechazó de plano haber cometido agresión alguna e insistió en que él mismo acudió ante la justicia voluntariamente para esclarecer un malentendido doméstico. Aunque al final no hubo esposas, ni celda, ni un juicio penal que prosperara, el daño a su reputación pública fue inmediato e irreversible. A partir de ese episodio, el trato entre Jorge y los medios de comunicación se tornó hostil, marcando el inicio de una relación sumamente desgastada. Tanto la prensa escrita como los fotógrafos empezaron a catalogarlo como una de las figuras más inaccesibles, cerradas y complicadas de la industria. Se volvió algo cotidiano recibir de su parte contestaciones secas, pausas interminables y una clara intención de evadir cualquier tema profundo. Uno de los incidentes que más revuelo causó tuvo lugar al arribar al aeropuerto de la capital mexicana. Allí, rodeado de micrófonos, decidió hacer caso omiso a todos los presentes. Cruzó entre la multitud con un semblante de piedra, totalmente hermético y sin dignarse a pronunciar ni una sola sílaba mientras caminaba. No fue un hecho aislado, sino una conducta recurrente. Dejaba entrevistas a la mitad, lanzaba miradas fulminantes y su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Algunos decían que simplemente estaba harto, mientras que otros veían ahí una barrera de protección erigida tras años de asedio constante por parte de la prensa. Lo innegable es que ese distanciamiento terminó por cimentar su fama de estrella inalcanzable, alguien con quien resulta imposible conectar. A la fecha, Jorge Salinas sigue vigente laboralmente y conserva su estatus privilegiado dentro del medio del espectáculo, aunque es más que evidente que la percepción pública sobre su persona ha cambiado radicalmente. Su biografía navega entre los logros actorales y los escándalos, marcada siempre por esa fricción entre sus personajes de ficción y su tensa realidad pública. Posee una trayectoria envidiable, sin duda, pero está rodeada de un mutismo que termina revelando mucho más que cualquier declaración explícita. Pasemos a Mauricio Islas. Hubo una época dorada en la que este actor daba la impresión de ser una fuerza imposible de derribar. Su simple presencia exigía respeto inmediato, proyectando una imagen viril, serena y con un dominio de sí mismo que parecía no tener fisuras. Se desenvolvía en los sets con la certeza de quien se sabe en la cima. Para los espectadores, trascendía por mucho el típico rol de galán de melodramas. Era sinónimo de solidez y clase, en un ambiente donde sobran los excesos y donde las carreras suelen desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Su trayectoria profesional tocó el cielo gracias a su participación en joyas de la televisión como El Manantial, Amor Real y la inolvidable Prisionera. En la pantalla, se especializó en encarnar a galanes de carácter fuerte, viriles y llenos de pasión, pero siempre con una rectitud inquebrantable, logrando edificar con los años un prestigio de hierro que parecía totalmente inmune a cualquier tipo de chisme o controversia barata. Todo sugería que Mauricio Islas poseía la receta secreta para mantenerse en la cima, lejos del bullicio y los pleitos que suelen destruir por completo a otros artistas. Sin embargo, mientras en la ficción todo era control y mesura, en la vida real se estaba gestando un capítulo dramático y bastante más turbio. Corría el año 2004, en pleno rodaje de Prisionera, cuando explotaron unas acusaciones que hicieron temblar los cimientos de la farándula internacional. La protagonista del escándalo era Génesis Rodríguez, una chica de apenas 16 años e hija del legendario ídolo musical José Luis Rodríguez, el Puma, quien nos señaló directamente por haber mantenido encuentros íntimos con ella,
a pesar de que Islas ya contaba con 30 años de edad en aquel entonces. Lo que inició como simples rumores y murmullos en los pasillos del set, en cuestión de horas se convirtió en una tormenta mediática imposible de frenar. Mauricio Islas no negó los hechos y admitió el contacto con Rodríguez, argumentando en su defensa que todo había sido bajo mutuo acuerdo. No obstante, la enorme brecha generacional y el hecho de que ella fuera menor de edad situaron el conflicto en un terreno legal y ético sumamente peligroso. La justicia tuvo que tomar cartas en el asunto de inmediato, lo que derivó en que el actor fuera arrestado, pasando unos días tras las rejas antes de poder salir tras abonar una fianza que rondaba los $7,000. Aunque logró evitar una larga condena en prisión, el daño a su reputación fue instantáneo, devastador y muy difícil de reparar. Desde ese instante fatídico, su vida profesional sufrió una fractura evidente y dolorosa. Vio cómo se cancelaban contratos, se le cerraban puertas en la cara, y el respeto ganado con tanto esfuerzo empezaba a desmoronarse. Tiempo después, en varias entrevistas, Islas se sinceró sobre el trauma emocional que le causó estar bajo el escrutinio público las 24 horas, explicando cómo aquel incidente no solo dinamitó sus proyectos laborales, sino que también puso en jaque su paz mental y su entorno familiar. Su descenso no fue un estallido repentino, sino más bien una erosión lenta, silenciosa y sumamente agotadora para su espíritu. Con el paso de los años, Mauricio ha tratado de reinventarse, volviendo poco a poco a los escenarios para recuperar el terreno que perdió. A pesar de sus esfuerzos, la sombra de aquel viejo escándalo parece perseguirlo y nunca se ha disipado del todo. En el mundo del entretenimiento, existen relatos que no requieren de un veredicto de juez para transformarse en una condena social de por vida. Hay ciertos deslices o acusaciones que dejan cicatrices que el tiempo no logra borrar. Chuponcito. Durante mucho tiempo, mencionar a Chuponcito era sinónimo de carcajadas, fiestas y un humor muy sano. Bajo esa capa de maquillaje y esa voz chillona se esconde José Alberto Flores Jandete, un humorista que forjó su camino desde muy abajo, animando fiestas de niños y escenarios humildes, hasta consagrarse como una figura recurrente en la televisión mexicana. Su personaje emanaba una vibra de inocencia y confianza total, ideal para el ambiente familiar, una imagen que cuidaba con recelo. Pero al bajar el telón, la narrativa tomó un giro oscuro e inesperado. En diciembre de 2020, Carla Oaxaca, su antigua representante, interpuso una demanda legal acusándolo formalmente de acoso sexual. Según los documentos legales, el hombre detrás de Chuponcito le habría mandado mensajes de texto lascivos e intentado besarla por la fuerza, sin que ella diera su consentimiento. Además, tras ser rechazado por ella, supuestamente lanzó comentarios que Carla sintió como amenazas directas contra su empleo. Esta denuncia golpeó brutalmente la reputación del payaso, creando una contradicción grotesca entre su personaje infantil y los delitos que se le imputaban. El proceso legal se movió a paso lento, hasta que, en julio de 2023, un juez determinó vincularlo a proceso por acoso sexual. Si bien no fue ingresado en la cárcel, el juez le dictó medidas cautelares muy rigurosas, obligándolo a presentarse cada semana a firmar y prohibiéndole terminantemente acercarse o contactar a la víctima bajo cualquier circunstancia. En términos jurídicos, su caso se mantiene en un limbo tenso, aguardando la sentencia final. Hasta la fecha, Chuponcito no ha recibido condena ni ha pisado una celda. Él sigue afirmando ante las cámaras que es inocente y confía en ganar el juicio. Pero su imagen pública ya tiene una mancha imborrable. Y es que, cuando una figura basada en la pureza infantil se ve envuelta en temas tan graves, el impacto va más allá de lo legal. Es una destrucción simbólica. Muchísimas gracias por acompañarnos y ver el video hasta esta parte. Si todavía estás aquí siguiendo el caso de Chuponcito, escribe el número 2 en los comentarios y dinos qué piensas al respecto. William Levy. Por años, este hombre ha sido la encarnación viviente del galán latino por excelencia. Su fama rompió barreras geográficas, siendo la estrella principal de novelas que dieron la vuelta al mundo, y un rostro fijo en proyectos de talla internacional, convirtiéndose en el objeto de deseo de millones de fanáticos. Originario de la isla de Cuba y moldeado por el estilo de vida estadounidense, William forjó una trayectoria envidiable, cimentada en su magnetismo, una disciplina férrea y una imagen pública que lucía calculada al milímetro. Ante los ojos de sus seguidores y la prensa, se trataba de un galán que jamás perdía la compostura, manteniendo siempre el dominio absoluto de su entorno. No obstante, al llegar el mes de abril del año 2025, esa fachada de perfección inquebrantable sufrió una fractura monumental e inesperada. El escandaloso incidente tuvo lugar en el estado de Florida, específicamente dentro de un establecimiento gastronómico situado en la zona de Broward. Levy compartía la mesa con los progenitores de los compañeros de su hijo cuando,
Según relatan los testigos presenciales, el ambiente empezó a volverse hostil y sumamente complicado. Las palabras subieron de tono provocando un malestar generalizado y cargando el aire de una tensión eléctrica que presagiaba lo peor. Al parecer, influenciado por el consumo de bebidas alcohólicas, el actor habría actuado con notable agresividad, negándose a abonar la cuenta, empujando a un individuo, para luego marcharse y regresar, lo cual terminó de detonar la situación. La intervención de las autoridades fue inevitable, y terminaron llevándoselo arrestado, acusado formalmente de perturbar la paz pública y de ingresar sin autorización al lugar. Se vio obligado a pernoctar tras las rejas en la celda del condado, debiendo presentarse frente a un magistrado a la mañana siguiente para responder por sus actos. Las fotografías de su ficha policial se viralizaron con una velocidad atroz. Verlo esposado y vestido de recluso contrastaba brutalmente con el glamour habitual que lo rodeaba. Logró salir en libertad tras pagar la fianza correspondiente, pero el golpe a su reputación y la mancha en su historial ya eran imposibles de borrar. Una vez que regresó a las calles, William trató de bajarle el perfil a todo lo sucedido, actuando como si fuera un contratiempo menor. Incluso tuvo la audacia de bromear frente a los reporteros, asegurando con cierto sarcasmo que había conseguido nuevos camaradas durante su breve estancia en prisión. Pero este capítulo oscuro no era un hecho aislado, sino que se sumaba a un torbellino personal marcado por su ruptura con Elizabeth Gutiérrez y los constantes rumores de disputas domésticas. La biografía de Levy quedará marcada para siempre por esa noche fatídica, sirviendo como un duro recordatorio de que hasta los ídolos más grandes pueden derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que la fama no basta para maquillar las grietas cuando la cruda realidad decide golpear sin previo aviso. Si te apasiona destapar los secretos y verdades que el mundo del espectáculo intenta mantener bajo la sombra, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Apóyanos con un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nada de nuestro futuro.